François d'Hermine, dominico canadiense, catedrático del Estudio Teológico Dominicano de Babilonia, se opone abiertamente a estas prácticas. Leo la cita textual. Es difícil que entre estas técnicas y la fe cristiana haya compatibilidad. Algunas no pueden ser consideradas como meras técnicas. Por ejemplo, el gurú Maharishi presenta la meditación trascendental fundada por él y practicada hoy día por muchos cristianos como el corazón de todas las religiones, capaz de resolver todos los problemas del hombre. De todas formas, siempre se acaba dependiendo de una técnica. Y confiar la propia salvación a una técnica es algo profundamente anticristiano. Con estas técnicas existe el peligro de querer conquistar por nosotros mismos la propia salvación. Es claro, evidente y contundente. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento el 15 de octubre de 1989 que se titula Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, que convendría que todos leyéramos para formarnos un buen criterio sobre el grandísimo riesgo de las técnicas orientales, sobre todo para la inmensa mayoría de católicos cuya vida espiritual, esto es real, no se caracteriza por una sólida base de vida sacramental y espíritu de sacrificio, condición necesaria para la unión con Dios, pues según la palabra de Dios, solo los limpios de corazón verán a Dios. Mateo 5:8. Esto es una gran verdad. La Iglesia no rechaza de plano las técnicas orientales, pero advierte que son seriamente peligrosas. Que si no estamos bien fundamentados, y desgraciadamente la mayoría de los católicos de a pie no lo están, bien fundamentados en una vida de piedad y de sacramentos sólida, pueden hacer muchísimo daño, como de hecho está sucediendo. Entonces, mi opinión es la siguiente: ¿para qué correr riesgos innecesarios? Si no es bueno y es peligroso, pues no te pongas en el peligro, déjalo. La Iglesia no se opone abiertamente, no se opone frontalmente, no es una condena clara, pero no lo recomienda, más bien recomienda que no. Y advierte de los inconvenientes, ¿no? Como exponente del daño tremendo que puede hacer todo esto, vamos a hablar ahora de la figura de Anthony de Melo. Es tremendo. A mí me ha impresionado mucho cuando me he puesto a indagar un poco más sobre él, porque yo sabía que las obras de Melo estaban condenadas por la Iglesia y que había acabado mal. Pero yo no sabía hasta qué punto, hasta dónde llega él. No lo sabía. Sabía que las obras estaban condenadas. Cuando yo estaba fuera no estaban condenadas, las condenó la Iglesia bastante después. Y yo he leído muchas cosas de él porque estaban de moda y a mí me llegaban por todas partes. En principio no estaban condenadas. Una vez que se emitió la condena, pues no. Pero yo pensaba que era solamente las ideas, ¿no? La doctrina de él. Pero lo tremendo es hasta qué punto su vida se destrozó. Anthony de Melo era jesuita, indio, autor de numerosos libros que se venden por miles, pero por miles, se han traducido a muchísimos idiomas también. Los más conocidos son El canto del pájaro y La oración de la rana. De Melo tiene un libro, Autoliberación Interior, que viene a constituir un intento de explicación al problema del sufrimiento humano y que es absolutamente herético, pero absolutamente herético. En este libro él también presenta un método de autorrealización del hombre por medio de verse liberados del dolor. El dolor es una maldición de la que hay que librarse como sea, ¿no? El autor empieza por invitar al lector
a una vida de plenitud y de felicidad completa. Hasta ahí, bueno, no está mal. En el fondo todos ansiamos eso, ¿no? La cuestión es cómo se consigue eso, cuáles son los medios. Dice que si el hombre tiene experiencias dolorosas, es porque está dormido. Dice que el sufrimiento no existe, que es obra de nuestra mente. Ya entramos en el subjetivismo brutal del que hablábamos, ¿no? Si tenemos dolor o sufrimos, si tenemos problemas, es porque estamos dormidos. Es el yo el que crea los problemas. Todas estas afirmaciones son muy sugestivas. A través de un diálogo ameno y coloquial va llevando al lector, muy sutilmente, al convencimiento de que el dolor no existe y que el hombre, con sus solas fuerzas, puede recorrer el camino para superar toda experiencia dolorosa y llegar así a la autoliberación interior. Esto es ciencia ficción absoluta, pero es lo que él cuenta y lo que mucha gente se bebe, porque estos libros la gente se los bebe. O sea, no es que de vez en cuando algún pirado lo lee, no, es que son libros muy vendidos y la gente se los bebe, se los recomienda al otro y se los regala al siguiente. Toda la temática desarrollada por De Mello no es más que una versión moderna de la tesis del hinduismo, religión que ve en el mal una simple ilusión y considera la inteligencia capaz de superarlo. Eso no es cristiano en ninguna parte, eso es puramente hindú. Desafortunadamente, para muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, seguidores y admiradores de De Mello, lo que éste sugiere es una concepción religiosa de la existencia, eso cree, y del mundo, y resulta que todo eso es completamente ajeno al cristianismo. Pero es cierto que hay muchísimas religiosas, religiosos, sacerdotes que le siguen, le admiran, le leen, le reparten, le recomiendan, regalan sus libros. Pues esto es una realidad. Solo hay un ejemplo más, vamos. Para el autor, en definitiva, esto lo afirma De Mello, son palabras textuales de él. No importa ser ateo, musulmán o católico. Lo importante es la circuncisión y el bautismo del corazón. Esto es una afirmación de él. Sin comentarios. Es totalmente contrario al depósito de la fe de la Iglesia Católica. Porque entonces, además que te estás cargando todo. Si lo que importa es lo del corazón, pues claro, esa es la doctrina que luego se traslada a la gente de a pie, porque lo que importa son los sentimientos, lo que importa no son los sacramentos, lo que importa no es llevar una vida moral ordenada, sino lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo hago, ¿no? Y es que el problema es que es un jesuita el que lo dice, con lo cual, y muchísimos religiosos y religiosas y sacerdotes lo leen y lo reparten, lo promueven, con lo cual la confusión es total. El libro Autoliberación Interior no solo es una anestesia frente a la realidad del dolor en la existencia del hombre, sino una serie de afirmaciones ambiguas que destruyen la vida cristiana y que vienen a ser justificadas por el autor en nombre de una plenitud existencial. Lo que trasluce la obra de De Mello es un panteísmo, una anestesia al dolor y al malestar, un estado mental frente a la mística cristiana, que es ante todo el encuentro con alguien, y este alguien es Jesucristo. De Mello no habla de Jesucristo ya nada. Jesucristo es quien se presenta al hombre como una respuesta viva al sufrimiento. Él no trata de explicarlo racionalmente, sino que lo asume personalmente. Es lo que Jesús ha hecho.
La verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, dice Juan Pablo II en la Carta Apostólica Salvifici Doloris, ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo. Esa es la única verdad y lo que tiene que creer un católico. La verdadera respuesta al porqué del sufrimiento ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo. Como veis, la influencia de la New Age es palpable en la obra de Anthony Melo, que es un hombre que murió repentinamente de una parada cardíaca en Nueva York, en esta situación. Y lo que sí es cierto es que la carta que escribió, creo que 2 días antes, es espeluznante porque dice que está mejor que nunca. Fuera de la Iglesia, fuera de Dios, fuera de Jesucristo, que se siente pleno, libre y feliz. Y a mí me impresiona mucho porque 48 horas después le sobrevino la muerte. Dios sabe, pero no deja de ser espeluznante, por lo menos para mí. Y llegamos a otro punto complicado y muy manoseado, el famoso enneagrama. A lo largo y ancho de la Unión Americana se ofrecen cursos de enneagrama en casas de retiro, en parroquias, en centros de espiritualidad. Enneagrama es una palabra griega que describe un dibujo de 9 lados. Es un diagrama compuesto por un círculo con 9 puntos en la orilla y conectado dentro del círculo por un triángulo y un hexágono. El enneagrama describe supuestamente 9 tipos de personalidad que ayudará al propio conocimiento de uno mismo para cambiar o sanar lo que sea necesario. Todo mentira, Eso es lo que cuenta, pero es todo una mentira gorda. Se cree que tiene sus orígenes hace más de 2000 años en lo que hoy día es Afganistán, y esta antigua sabiduría fue recogida y transmitida por maestros sufíes. El sufismo es la rama mística del Islam. Fue en 1970 cuando otro jesuita, el padre Roberto Ox, profesor de la Universidad Jesuítica Loyola de Chicago, introdujo el enneagrama en sus cursos sobre experiencia religiosa. Bravo por la compañía. De ahí en adelante se ha extendido vertiginosamente en cursos de cientos de parroquias y catequesis católicas y en prácticamente todos los Estados Unidos y gran parte de Occidente. El problema de todo esto es que el origen es claramente ocultista. El ocultismo es del demonio, de nadie más. Por otra parte, era utilizado como sistema de adivinación. Además de los inconvenientes sociales y su falta de consistencia, que no tiene ninguna, consistencia científica, vamos, y los mitos que conlleva, desde ahí sales con un número puesto para toda tu vida y no es el de la ropa. Lo más grave del enneagrama es la cantidad de problemas teológicos que plantea. Su vinculación astrológica, la falsa noción de la salvación y la violación al libre albedrío. Esto está determinado por un numerito, lo contarás. Y, por supuesto, también niega que todo lo que pase, todo lo que está pasando en el mundo tenga que ver con el pecado original, que tampoco existe. Porque el numerito es el numerito. Y eso es lo que determina todo en una persona. Entonces, como veis, por lo menos para mí fue... o sea, yo sabía que en la iglesia había errores, gente pirada, cosas raras, ¿no? Pero para mí descubrir todo esto ha sido triste, porque a mí la iglesia me duele, ¿no? Yo a la iglesia la amo, me siento iglesia, entonces me duele. Entiendo que el cuerpo de Cristo está herido, ¿no? Y gravemente herido.
Y entonces ahora, frente a esto, ¿qué tenemos que hacer y cómo tenemos que reaccionar, ¿no? ¿Cuál es la óptica cristiana de todo esto? ¿Cómo lo tenemos que ver? Porque es una realidad que existe, no la podemos negar, pero ¿qué tenemos que hacer? Hemos podido ver la espiritualidad de la New Age y su génesis, qué es, su historia, su contenido, sus raíces, sus manifestaciones y su influencia dentro de la misma Iglesia. Es hora de que conozcamos en profundidad la valoración cristiana que merece este movimiento impresionante que ha penetrado en todo el mundo y ha irradiado su atmósfera por todos lados. La New Age es omnipresente en el mundo entero, ¿eh? Vamos a presentar una visión más amplia, esquematizada y conocer por qué hay quienes denominan a la New Age como un SIDA espiritual o un asesinato silencioso. Lo denominan así, es cierto, porque se va infiltrando y cuando te quieres dar cuenta de una persona totalmente tocada y contaminada y deformada. Es algo muy lento, muy oculto, muy sin darse cuenta. El primer problema que nos encontramos al querer enjuiciar a la New Age es que este movimiento es tan sincretista y tan multiforme que no es posible hacer una crítica en su conjunto. De hecho, yo he pasado muy corriendo por encima de todo. Fijaos que llevamos días hablando, ¿no? Pues yo he pasado muy corriendo por encima de todo, porque es todo súper extenso, ¿no? Entonces, cuando se trata de acabar antes de la parusía, antes de la venida de Jesucristo, aclarar la cuestión, he pasado muy por encima para tener una noción y que nos puedan sonar las cosas. Pero repito que ha sido muy superficial en muchísimos aspectos y muchísimas cosas, ¿no? Pero que sería muy largo de enumerar aquí. La New Age además presenta muchísimos aspectos que en sí mismos no son despreciables, sino atractivos y hasta algunos aspectos positivos. Como por ejemplo, las cosas positivas que hay en la New Age, que son las que se agarra la gente y que no podemos negar. Tenemos que conocer que no solo cuando nos hablan de las positivas, decir sí, pero también están las otras. Entonces, las positivas, por enumerarlas, serían el deseo de reivindicar el reconocimiento de la parte espiritual del hombre. Eso es bueno. La importancia de darle un sentido y un valor espiritual a la vida humana. El deseo de transformación del ser humano. Los cristianos le llamamos conversión. El interés por la meditación. Superar el pesimismo y rechazar el materialismo. Estimular una sociedad más justa, más armónica, más fraternal. Todo eso sería positivo. Por tanto, la New Age ha obligado al cristianismo a redescubrir aspectos descuidados de sus enseñanzas y prácticas. Esto también tiene que ser para nosotros un acicate y no dormirnos en los laureles. Que muchas veces las cosas están como están porque nos hemos dormido en los laureles y no hemos sido como teníamos que ser, ¿no? Entonces, de alguna manera esto nos ha zarandeado, nos vapulea y nos obliga a reaccionar. ¿Cómo? Por ejemplo, con una nueva forma de conciencia de lo sagrado de toda la creación por la presencia inmanente de Dios en todas las cosas, como lo vemos, por ejemplo, en San Francisco de Asís. Segundo, un redescubrimiento, esto es muy bonito, del ministerio curativo integral de la Iglesia, el ministerio de sanación. Curar, como lo hizo Jesucristo, los cuerpos, las almas y los espíritus de las personas. Ser instrumentos de la sanación de Dios, como en el Nuevo Testamento, a través de la oración, la imposición de las manos y la unción con el aceite. Un redescubrimiento de la mística de la Iglesia a través de la meditación y la contemplación cristiana. Porque como se ha ido tanto al hacer en la Iglesia, hacer, los pobres, hacer, que no digo que no haya que hacer,
pero se han polarizado muchísimo en eso, sobre todo después del concilio, ¿no? Una nueva toma de conciencia de la unidad de la raza humana bajo la paternidad común de Dios y un deseo de trabajar por la paz y la armonía entre los pueblos. Y quinto, tomar una nueva conciencia de lo sagrado de la creación del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, con un cuerpo capaz de sublimizar todos sus sentidos al máximo por el sacrificio, con un entendimiento capaz de mover montañas por la fe y con un alma capaz de ser inhabitada por el Espíritu Santo y participar de la divinidad de su Creador. Todo esto, que acabo de leer este último párrafo, son verdades cristianas que han estado durante mucho tiempo arrinconadas, olvidadas, dejadas de lado. No obstante todo lo anterior, la New Age es radicalmente anticristiana. Cuando alguien nos venga a pintar el lado bonito de la New Age, bien, no vamos a negar el lado positivo, las cosas positivas que hemos enumerado antes, pero que nos quede claro que es radicalmente anticristiana. O sea, en su raíz, en su fundamento, es anticristiana. Es un virus, una enfermedad real, que pretende infectar la vida espiritual del hombre, llevándolo al final de cuentas a la condenación eterna. Eso es, siempre ha sido y será el propósito de Satanás. No es nuevo. Ahora se busca una moda nueva, una manera nueva, que es la New Age. Y está arrastrando a muchísima gente. 4 casos reales. Voy a leer 4 casos reales, por poner 4 ejemplos aislados. En un folleto impreso a color por Stop Sectas, es una asociación que va contra las sectas, se relatan 4 casos de personas que mediante la manipulación mental, condicionamiento psicológico, visión irreal del mundo y la vida de mentira sucumbieron al engaño de la New Age. Primer caso. Francisco dice así: a los 20 años empecé a tomar clases de Tai Chi como ejercicio de relax mental. Poco a poco he llegado a ver el mundo y a Dios de un modo muy diverso. Dios ya dejó de existir para mí. Solo existe la energía cósmica, todo es energía y yo también soy energía. Estas eran palabras textuales de Francisco. Francisco se suicidó poco después de escribir estas líneas, porque tenía un problema y se suicidó para reencarnarse en una vida mejor. Tiene su lógica. Si tú crees que después de esta vida vas a estar en otra mejor, o en esta te va fatal, vamos a probar si la siguiente es mejor, y si no ya te volverás a suicidar en la siguiente. Tiene su lógica. Pero calcular qué perversidad cuando es capaz de ir contra el instinto básico de la persona, que es el de la conservación, la propia vida. Y a qué estado de desequilibrio lleva y conduce el Tai Chi en este caso. Cuando quien dice Tai Chi, dice cualquiera de estas cosas, al final todas conducen a lo mismo. Otro caso real. Mónica. Me encontraba constantemente tensa y nerviosa. Buscaba algo. Anhelaba algo. Comencé a tomar algunas clases de meditación que me recomendó mi novio. Gasté todo mi dinero en aparatos, cursos, seminarios, talismanes y cristales.
Ahora sé que fue un engaño. Me costó demasiado caro el rato de distracción pasajera que fraudulentamente me ofrecieron. Mónica está actualmente casada y dedica parte de su tiempo al trabajo de concienciación sobre los engaños del fenómeno New Age. Esta por lo menos acabó mejor. Eduardo. Hace ya bastante tiempo que me intereso en la ecología. Me invitaron a participar en unas reuniones ecológicas. Al principio hablábamos de la contaminación, el efecto invernadero, los derechos de los animales. A veces besábamos árboles y plantas como símbolo de respeto y adoración. Mientras pasaba el tiempo me di cuenta de que ellos creían que la tierra realmente era Dios. Por medio de sus escritos, Eduardo está luchando por delatar ese neopaganismo camuflado de ecologismo. Patricia. Cuando murió mi esposo fui a Santa Fe, California, para consultar a una persona que, según me aseguraron, podía ayudarme a superar este trauma. Asistí a unas sesiones que ellos llaman channeling, espiritismo puro y duro, ghost. Joan, así se llamaba, era una channeler medium y me transmitía mensajes de otros mundos. Yo, por supuesto, cumplía puntualmente todas las indicaciones que me daban. Joan, la medium, fue arrestada por fraude. A Patricia le costó muchísimo convencerse de la estafa. Ejemplos como los anteriores existen por montones. Las consecuencias son inmediatas. Distorsión de la revelación cristiana, ausencia de vida sacramental, pérdida de la fe, etc. Estos son los 4 casos reales que yo tenía aquí puestos. Voy a leer el que me llegó el otro día porque me han dicho que puedo hacerlo porque está publicado. Entonces, como está publicado, se puede leer. Dice, NN, un nombre X, estuvo muy en contacto con la nueva era. Dice ella, así fui conociendo el budismo, el hinduismo. Empecé a creer en la reencarnación. Leía libros en los que se narraba cómo la gente estaba acompañada por sus guías espirituales y las experiencias que tenían. Me empezó a interesar la meditación. Algo leí sobre yoga. Me apunté a un curso de quiromasaje. Empecé a interesarme también por las flores de Bach, las piedras, etc. Mi inquietud espiritual era cada vez mayor. Había encontrado por fin algo que me conectara con ese ser superior y poder salir de este mundo tan material, lleno de dolor y amargura y tan falto de esperanza. Hasta aquí, todo es normal, no puede pasar a cualquiera, todo el mundo busca lícitamente esto que esta chica describe, ¿no? Y un buen día decidí apuntarme a un curso de Reiki que ofrecían en la escuela en la que estudié quiromasaje. Se dividía en varios niveles, 4 para ser exactos, 3 niveles y la maestría. Para los que no conozcan el Reiki, diré que lo venden como una energía llamada universal, una energía de amor que se canaliza a través de la persona iniciada y que le da un poder para sanar a los demás. Hice el primer nivel y la verdad fue muy bonito. Me sentía tan relajada y tan bien, y además había tan buen rollo entre los compañeros de este curso de fin de semana. Eso sí, mi dinerito me costó, no lo recuerdo muy bien ahora, pero creo que alrededor de los 100 euros. No me pasó nada en especial después,
pero sí recuerdo haber tenido algún sueño bastante raro que me dio algo de miedo. Al cabo de un mes hice el segundo nivel y en este no noté nada especial. Eso sí, otros 150 euros por lo menos. Pero como todo parecía tan bonito, sin embargo, fueron transcurriendo los meses y yo me sentía cada vez más triste y no sabía por qué. Lo achaqué a que podía estar pasando otro periodo de depresión porque ya había tenido otros en mi vida, pero en este momento la verdad es que las cosas me iban bien. En fin, yo estaba cada vez más triste y ya no me llenaba nada. Tenía ilusiones, pero las veía inalcanzables. Y pasaron un par de años. Quiero decir que no fueron 5 días tampoco la cosa. Pasaron un par de años en los que yo seguí leyendo libros y no había tocado el Reiki casi para nada. Hasta que me llegó un email de la escuela donde hice los cursos anunciando que hacían el tercer nivel. Lo dudé y lo pensé bastante, pero al final me decidí a hacerlo. Esta vez el curso costaba unos 200 euros, pero me daba igual porque yo quería seguir adelante con ello. Y esta vez me acuerdo que el día antes de mi iniciación empecé a sentir mucha ansiedad y estuve a punto de no ir, pero me pudieron más las ganas de hacerlo y al final me presenté en la escuela. El curso acabó muy bien, me sentí relajada y contenta, pero lo que yo no sabía era que la pesadilla que iba a vivir, al cabo de 2 días. Ahí empezó a abrirse la puerta del infierno para mí. Empecé a sentir de repente un miedo horroroso porque sentía que había hecho algo que no tocaba y que ya no tenía vuelta atrás. Y el miedo empezó a apoderarse cada vez más de mí. Desesperada, intentaba localizar a la maestra, pero no lo conseguía. Y una vez que di con ella, lo único que me dijo fue: tómate el rescate de las flores de Bach cada hora y deja el miedo. Y ya está. Yo cada vez me sentía peor y pasaba una semana llena de angustia y terror. Notaba una presión dentro de mi cabeza que me hacía pensar que podría darme una embolia o algo así. Empecé a preguntar a mis amigos si conocían algún maestro de Reiki, porque yo pensaba que me habían hecho mal la iniciación o algo así. Finalmente di con una persona a través de un conocido que era maestro de Reiki y como estaba desesperada me agarré a un clavo ardiendo y fui. Es aquí donde verdaderamente comenzó una de las peores pesadillas que puede vivir una persona. Desde el primer momento en que esta persona me puso la mano encima, mi cuerpo empezó a convulsionar, cosa que no me había sucedido jamás. Y así estuve en su consulta por lo menos un par de horas. Al final, pareció que todo se calmó y me fui a casa. Pero lo que yo no sabía era que todo acababa de comenzar. Tenía convulsiones bastante fuertes y continuas durante todo el día. Mi cuerpo parecía un molinillo y sentía dentro como si tuviera millones de hormigas y algo que me quemaba. Llamaba desesperada y finalmente en otra visita a su consulta todo se calmó bastante y me quedé mejor. Los meses transcurrían y yo me seguía notando rara, pero aproveché para hacer con este hombre crecimiento personal, ya que quería poder sanar y superar muchas cosas de mi vida. Y me hacía test de kinesiología. Son como unos test musculares que te dan respuestas sobre lo que está queriendo o pidiendo tu ser interior. Me daba flores de Bach y otras esencias. Me hacía alguna sesión de quiropráctica y, por supuesto, Reiki para revivir mis heridas y poder sanarlas. Se producían como unos desbloqueos y era tremendo lo que yo podía llegar a sufrir porque convulsionaba, gritaba con una fuerza descomunal que no podía parar y que sentía más fuerte que yo misma. Y cada sesión se convertía en una auténtica sesión de tortura, literalmente.
No daré los detalles de todas las sensaciones que llegué a sentir, pero eran cosas que ahora me doy cuenta que eran magia. Me decía que eran desbloqueos emocionales, pero lo que yo no sabía entonces era que estaba viviendo una auténtica posesión diabólica. Más de una vez sentí como si dentro de mi ser hubiera alguien más, como si me desdoblara, como si fuéramos dos. A veces notaba como si una mano me estuviese estrujando el corazón en su puño y notaba también como si me retorcieran los huesos con un alambre. Y todos estos padecimientos no los sufría solo en las sesiones, sino que eran continuos durante todo el día. Cada vez estaba más demacrada y mi familia y mi entorno empezaron a preocuparse mucho porque aunque yo no contaba nada, sabían que algo malo me estaba pasando. Para colmo, al mismo tiempo, empecé a sentir que en muchas ocasiones se me despertaba el deseo sexual y noté cómo se estaba produciendo un acercamiento de esta persona hacia mí en este aspecto, aunque él esperaba ver cómo reaccionaba yo. Era una persona bastante mayor y a mí no me gustaba nada, pero no sabría explicar cómo ocurrieron las cosas y aunque intenté evitarlo por todos los medios, acabé teniendo relaciones sexuales con él. A solas me preguntaba por qué estaba ocurriendo todo esto y por qué yo no quería que sucediera, pero algo me impulsaba a hacerlo y yo no entendía nada. Es algo que no me había sucedido jamás y era muy superior a mis fuerzas. Y todo esto fue en aumento hasta que en unas pocas semanas yo no podía vivir sin él. Las cosas fueron cada vez peor y yo vivía un sufrimiento atroz, tanto físico como mental y emocional. Él mantenía una posesión de dominio absoluto y me maltrataba psicológicamente. Además, el dinero que me estaba gastando con este hombre estaba ascendiendo a miles de euros, porque las sesiones eran maratonianas. Y llegó un momento en que el trato fue tan inhumano que siempre quedará grabada en mi memoria una escena en la que él mismo me dejó caer que yo tenía un ente dentro. Y recuerdo cómo yo le suplicaba a Dios entre lágrimas que me ayudara, sintiéndome totalmente desvalida y lejos de mi familia, mientras él a mi lado, con una mirada llena de odio, no paraba de gritarme. ¿Por qué no abandoné todo este calvario? Porque yo no era capaz por mí misma. Había algo más fuerte que yo. Pero nuestro Padre del Cielo no tardó en escucharme, porque de la manera más extraña consiguió liberarme de las garras de este individuo. Y me causó tal impacto que nunca más volví a acudir a él en un momento en que yo era incapaz de liberarme por mí misma. Hasta tal punto me había manipulado en todos los sentidos. Tardé un tiempo en poder deshacerme de él porque intentaba perseguirme. Pero gracias a la contundencia que fui capaz de mostrar un día, esta persecución cesó. Lo que yo no supe hasta que terminó todo esto es que había estado en manos de un brujo, de alguien satánico que utilizaba todo tipo de invocaciones y a saber qué trabajos para conseguir todo lo que quisiera de mí. Después sigue el testimonio con la superación al acudir al exorcista y a sacerdotes expertos que le diagnosticaron una verdadera posesión diabólica y el modo que han trabajado con ella de poder liberarla. Esto por esa cosa con la que la gente flirtea tranquilamente que se llama Reiki. Esto es un ejemplo. Es muy duro, quizá no todos los casos son así, pero es real y es aquí en España y es relativamente cerca. Luego no se puede tontear con esas cosas. Da lo mismo, no importa. Es según, no. Esto es un caso real y reciente. El Reiki, esto es más gordo, está de moda y está llegando a los hospitales de mano de muchas enfermeras.
y de muchos médicos. La americana Barbara Brennan nos lo explica en sus libros Hágase la luz. Son 2 tochos, por lo visto muy gordos, en que explica la unión de chakra con chakra mediante cordones energéticos, que el operador puede atar o desatar a voluntad. Ya hemos visto que el método Reiki se basa en la creencia hinduista sobre los chakras, que explicarían los estados de salud de los seres humanos. El lado bonito del Reiki, como lo venden publicitariamente, pues claro, se lo venden como una cuestión satánica, no va nadie, obvio. Pero la cosa que venden es que, cuentan ellos, lo digo pues si alguna vez lo oís, que sepáis de qué va el tema. Si alguna vez veis a un médico que os dice que vuestra energía aquí le pasa no sé qué, mandarle al médico a freír monas. Es lo más sano en este caso. A ver, tenemos una energía vital, dicen ellos, que es la energía Ki, el nombre de Reiki, la energía Ki, que es fuerte. Que cuando esta energía Ki es fuerte, quiere decir que nosotros estamos estupendos, física, emocional, mental, espiritualmente muy sanos, muy estupendos, muy guays, y no necesitamos ir al médico. Pero cuando la energía Ki baja de nivel, es que estamos abridos por algún lado. Entonces, de lo que se trata es de restablecer la energía Ki. Y presentan una serie de técnicas holísticas que armonizan y desbloquean todos los planos del ser humano, físico, mental, emocional y espiritual. O sea, con un solo médico te arreglan del todo. Te arreglan para siempre si te descuidas. No agrede al cuerpo de ninguna manera y tampoco crea adicción, eso dicen, porque fijaos el enganche que esta chica tuvo, ¿no? No tiene efectos secundarios, no es de venta en farmacias y no utiliza sustancias químicas ni elementos extraños al cuerpo, sino solo la energía de la vida que restablece la energía aquí. ¿Cómo habrá gente tan imbécil que se crea todo esto? Es que es lo que a mí me impresiona todo esto. O sea, una cosa es que hay una panda de pirados, otra panda de perversos y luego otra patrulla ingente de idiotas que se lo creen, porque si no esto no saldría adelante. Pero hay un montonazo, ¿vale? Entonces, para recibir Reiki no hace falta estar enfermo. Puedes recibir Reiki preventivo, por lo visto. Cualquier persona que siente que hay algo más y no sabe qué, y no le encuentra mucho sentido a las cosas que hace en su vida cotidiana, puede encontrar su razón de ser y estar en esta vida a través del Reiki. Y a través de este método se promete que todo nuestro cuerpo se volverá más sano, el pensamiento más calmo, va a aumentar la alegría de vivir. El Reiki que se difunde hoy pretende ser un sistema de curación por imposición de las manos. En realidad es una práctica oculta, peligrosísima, que abre la puerta a las puertas ocultas y demoníacas. Esa es la verdad del Reiki, ¿vale? El lado oculto del Reiki, lo que no nos cuentan del Reiki, es un poco lo que os he leído. Y el arte del Reiki afirma que existe una fuerza, una energía, un poder oculto, pero un poder sobrenatural, capaz de interactuar con el enfermo, con el que tiene baja la energía aquí, y recargarlo. O sea, esto es como las pilas. La energía te conectan. Pilas recargables. Y lo que estamos hablando es de tratos con lo oculto, y esto es ocultismo. Hay que recalcar que las enseñanzas ocultas están detrás del Reiki y las prácticas ocultas también interactúan, están muy en relación. Un culto de tipo espiritista y pagano cuyo origen es demoníaco se llama Reiki. Lo que pasa es que nunca nos lo van a presentar así. El Reiki pretende utilizar lo que ellos llaman la energía vital universal, que no se sabe muy exactamente qué es, pero ellos hablan de ella, y dicen que el que se abre a la energía universal se abre a fuerzas que no conoce y que no son todas buenas.
porque no se sabe bien lo que puede entrar en el ser humano si se le abre así como así. Por eso, para abrirse a esas puertas hay que ir a un seminario de Reiki y ponerte en manos de los iniciados. O sea, uno por sí mismo no puede hacer Reiki. Tiene que ir al sitio este y apoquinar. El Reiki se transmite por seminarios de iniciación y lo transmiten unas determinadas personas escogidas para eso. Todo lo contrario de los dones del Espíritu Santo, que se transmiten por la imposición de manos, pero que son un don gratuito de Dios. Lo que actúa en el Reiki no es el Espíritu Santo, evidentemente, sino el espíritu del mal. Esto se advierte por los efectos que produce. De hecho, el iniciado, el que enseña y guía a los demás, se pone en estado de medium para recibir el Reiki y transmitir ese mismo estado de conciencia a otros. En este estado de medium que uno se vuelve receptivo, es en este estado de medium en que uno se vuelve receptivo a las entidades del mundo oculto. Los exorcistas de la Iglesia afirman que ya en la primera iniciación el espíritu del mal entra en la persona, aunque la persona no se entere. El practicante de Reiki termina abriéndose a los llamados maestros guías o espíritus guías, que son voces interiores que le hablan. Nos preguntamos, ¿quiénes son estos espíritus guías, estos maestros a los que se someten los practicantes del Reiki? Si no son Jesucristo, ni Dios, ni el Espíritu Santo, entonces ¿quiénes son? La Biblia habla de estas puertas que dirigen el universo y que Jesucristo despojó de su poder de muerte. Lo dice San Pablo en Colosenses 2:15. El Reiki es panteísta, enseña al hombre que es una simple emanación de la energía divina cósmica y que le basta con tomar conciencia de la misma para tener poderes divinos. Volvemos a la misma antigua, eterna tentación de la serpiente. Seréis como dioses. Si siempre volvemos al mismo punto de partida, vayas por donde vayas, llegamos al mismo punto. El Reiki cree en la reencarnación, o sea que no importa lo que hagas con tu vida, porque vas a tener otras. Es incompatible del todo con la palabra de Dios, que al igual que la filosofía, enseña que cada persona, cuerpo y alma es única e irrepetible y que se muere una sola vez y que después hay un juicio. Somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida. Todo eso el Reiki lo niega. El Reiki, como otras prácticas de la nueva era, descarta el cristianismo denunciándolo como algo culpabilizante e intolerante. Consideran a Jesús simplemente como una de las múltiples reencarnaciones de un gran maestro que ellos conocen por medio de videntes y de otras comunicaciones ocultas. La gran pregunta es, ¿el Reiki sana realmente? Aparte del hecho de que la sugestión producida en el psiquismo de los enfermos puede iniciar un proceso de autosanación, no tiene nada que ver con las explicaciones cosmológicas que hace el proceso de autosugestión de un enfermo. Os aseguro que uno que tiene un cáncer terminal no hay sugestión que le cure, ni Reiki que le apañe. Si lo que tienes es un dolor muscular porque estás no sé qué y de repente te relajas y te puede quitar el dolor muscular, pero eso no puede pasar a todos, ¿eh? En la bañera un rato con agua calentita y dale que te pego y todo eso vaya con calma, y ya si te tomas un Distensa para ir a la cama al día siguiente, genial. Pero no hay ningún poder oculto, es relajarse uno y ayudarse con una medicación o sin ella. Si tú tienes un dolor y empiezas a distensarte, a relajarte, al final el dolor se quita. Pero influye muchísimo la cuestión emocional de uno, ¿no? Pero vamos, una enfermedad grave, objetiva, orgánica, no hay Reiki que la cure. A no ser que hagas como la de Hello Kitty, un pacto serio y con el diablo. Pero si no, no hay Reiki que la cure.
puede haber una mejora temporal fruto de la sugestión de la salud, pero rápidamente vuelven a aparecer síntomas o síntomas peores que no había anteriormente, los mismos que suelen ocurrir en las prácticas ocultas, el espiritismo y otras enfermedades físicas o psíquicas. Yo conozco a un psiquiatra, esto lo conozco, lo he oído contar yo, que una vez le llevaron a un paciente que supuestamente tenía un cuadro paranoide, sospechaban una esquizofrenia y un follón, y después de 2 o 3 sesiones, una serie de estudios que hizo este psiquiatra, llamó a la familia y dijo: yo aquí no tengo nada que hacer. No, pues algo tiene que haber, una medicación. Y dijo: no es una enfermedad psíquica, busquen al exorcista de la diócesis. Y pensaban que era una enfermedad psíquica y le llevaron al psiquiatra. Y el psiquiatra dijo: sí, que por más vuelta que le doy yo a esto. Y él me contaba que le pareció desde la primera vez, pero que porque lleva muchos años ejerciendo la profesión, ha visto muchos casos, tiene muy buen ojo clínico. Pero claro, dice, tampoco puedes aventurarte porque no hay 2 enfermos psíquicos iguales. O sea, en medicina interna 2 y 2 son 4. Y tienes una analítica, una resonancia, unas pruebas de diagnóstico. En psiquiatría 2 y 2 casi nunca son 4. Una vez son 4, otras 4 son 5, otras veces 1, otras veces 25. En psiquiatría hay síntomas, pero no está definido, no están definidas las enfermedades psiquiátricas como las físicas, ¿no? No es tan fácil. Dice, desde la primera vez me pareció, pero dijo, no me quiero apresurar a decir esto, no me puedo equivocar. Dice, entonces vino 2 veces más a la consulta, estuve bastante tiempo con él y tal, y yo veía que el hombre efectivamente tenía cosas muy raras, pero que luego razonaba muy bien, con mucha lógica, a cosas que un esquizofrénico no razona porque no puede. Y dice, ya en la segunda sesión estaba seguro de que no era un problema psíquico. Dice, pero por si acaso, dije, me voy a colar. Tuve una tercera sesión con él. Y en la tercera sesión llegó la familia y dije que no hay medicación, que esto no es de médico, que esto no es un problema mío. Esto es un exorcista de la diócesis. O sea, para que veamos hasta dónde puede llegar, ¿no? Los niveles del Reiki, y con esto acabamos. Salir del Reiki, como de todos los ocultismos, es difícil, largo y penoso. Es una lucha. Porque todas las fuerzas del mal, los demonios, no te dejan escapar fácilmente. Nunca. Los practicantes de Reiki normalmente se apuntan por primera vez a un cursillo por un precio módico que le llaman nivel 1 de Reiki, pero ya están puestos a tiro para ser blanco de él. Desde el principio lo dicen los exorcistas, los expertos. Se trata de poner las manos por el cuerpo siguiendo un orden determinado, el orden de los chakras por un tiempo determinado. Esta práctica es aparentemente inocua y entonces ya se pasa al nivel 2. En este nivel se enseña a reforzar el Reiki, la energía Ki, mediante unos signos que hacen el efecto de interruptor, o sea, abren o cierran el ritual con intención de saltar la barrera del espacio y el tiempo. Estos signos tienen nombres japoneses, son directamente invocaciones a entidades desconocidas. Entidades, acordaos que decíamos ayer que son espíritus. No es el Espíritu Santo, ningún espíritu bueno. No conviene dedicarse a llamar a gente rara. Se pueden explicar como invocaciones mágicas. En el segundo nivel de Reiki empiezan las prácticas meditativas. Se medita con los símbolos japoneses, se los coloca en casa, se tatúan, se llevan en la ropa, en cuadernos, en el coche, están presentes, ¿no? Se proyectan encima de las personas y se opera con ellos bajo una influencia desconocida. Yo desde que leí esto, cada vez que una letra japonesa me encuentro con letras, pero de punta, como no sé de qué va, no me fío un cuarto pelo. Yo letras arábigas que son las mías.
Claro, empiezas a ver cosas raras y dices, da miedo, porque realmente es un mundo desconocido en el que inocentemente te puedes estar metiendo en un fregado, así que viva los paños, los español, viva el flamenco, diga. No me gusta, pero me va a empezar a gustar muchísimo, vamos, después de esto, viva Camarón. Siempre me horroriza el pobre, pero ella va a la conclusión de que es un tío grande, vamos. Es que, porque anda, yo ya cada vez que vea letras japonesas, ya no, vamos, no me llevo a un restaurante chino ni loca, no pensaba ir, pero vamos, no me fui un cuarto pelo, lo siento, he llegado a ese punto. El tercer nivel de Reiki, el nivel de maestría, ahí ya uno es capaz de contactar con los maestros guías e iniciar a otros. En este nivel prácticamente de Reiki ya canaliza a entidades superiores que son los hipotéticos agentes de la sanación. Se empieza a trabajar con velas, incienso, piedras, se estudia la filosofía del uno todo, la unidad de la persona con la energía cósmica. Se debe meditar cerca de 20 minutos diarios repitiendo un mantra en ese idioma, aunque no se entienda, llamando a alguien para que entre y actúe en mi cuerpo o en el de un semejante. Lo mismo, viva el castellano. En este punto son comunes los fenómenos de opresión, aparición de experiencias o fenómenos extrasensoriales, oír voces en la cabeza, pensar que uno ya ha contactado con el yo superior o el guía interno, que le llevará a ser directamente más que humano, como en todas las escuelas de corte ocultista. Los niveles de adicción son altos. Muy comunes, la sensación de opresión y el oír voces, supuestamente del guía interno, que resuelven dudas, aclaran problemas, etc. La inestabilidad psicológica y la pérdida de la integridad del yo, la imposibilidad de vivir normalmente sin necesidad de canalizar a estas entidades. Además, se constata en las sesiones, las presencias, fenómenos luminosos, que se llaman orbs, u otros efectos de tipo paranormal. El Reiki abre la puerta a la influencia diabólica que puede dar lugar a la posesión, como sucedió a la chica esta. Es necesario un estudio médico y teológico profundo para desentrañar la falsedad de esas sanaciones y de los males reales que produce, de los que existen múltiples testigos.